Hola, ya antes habíamos estudiado el presente y el pasado del verbo to be. Teníamos esta tabla y esta tabla. En este momento vamos a estudiar el presente y el pasado con verbos diferentes. Vamos a pensar en el primer verbo que tenemos aquí. Tenemos el verbo work. En presente es muy sencillo. Si yo quiero pensarlo de manera afirmativa, solo debo tomar el verbo work y le voy a poner la persona de la cual estoy hablando. Digamos que yo quiero decir yo trabajo, I work, tú trabajas, you work, él trabaja, he works, ella trabaja, she works, nosotros trabajamos, we work, tú trabajas, you work, y ellos trabajan, they work. En el presente es bien importante aprendernos las reglas que tienen que ver con las S para las terceras personas, pero también tenemos que agregarle la terminación ES cuando un verbo termina con una vocal, como sería el verbo go. Entonces tendríamos he goes. También esto mismo ocurre cuando el verbo termina con la terminación SH. Digamos en la palabra she wash, diríamos she washes. Ahora, cuando tenemos un verbo con la terminación Y y antes tenemos una consonante, vamos a cambiarlo por I latina ES. Entonces, try, que es el verbo intentar, TRY, cambia con he tries y ponemos terminación IES. Ahora, si lo vamos a hacer con study, que sería el mismo ejemplo, Y al final, consonante antes, pues vamos a cambiar y quedaría she studies. Si el verbo, por el contrario, tiene una vocal antes, no vamos a hacer ningún cambio, solamente vamos a poner una S al final. Un ejemplo de eso sería el verbo decir, say, S-A-Y. Solamente vamos a poner una S y estaríamos pronunciando says. So with that, he says, él dice. Eso tiene que ver con lo afirmativo. Ahora vamos a pensar en la pregunta. La pregunta tenemos dos auxiliares, el do y tenemos el does, que es para terceras personas. Pensemos en la primera pregunta que tenemos aquí. Do I work? Yo trabajo. Do you work? Tú trabajas. Does he work? Él trabaja. Y así podemos continuar. Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Cuando estamos utilizando verbos donde vamos a hacer cambios con ES, vamos a recordar que no tenemos que cambiarlos ya, porque en ese momento no es necesario, ya que el auxiliar does está cumpliendo con ese ejercicio. Entonces miren que tenemos la pregunta, does he go? Does she wash? Does he try? Does she study? Por último tenemos las negativas. I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Y para los ejemplos que teníamos que eran diferentes, tendríamos he doesn't go, she doesn't wash, he doesn't try, she doesn't study. Una vez más, yo estoy utilizando la contracción, pero ustedes pueden hacerlo separado. Quiere decir, donde yo digo I don't work, tú perfectamente puedes decir I do not work. Tú no trabajas. You do not work. Podemos utilizar la abreviación o la manera completa. Entonces ahora vamos a compararlo con el pasado simple. En el pasado simple vamos a utilizar solamente un auxiliar en las preguntas, que sería nuestro auxiliar did. Por eso vamos a pronunciar did I work. Digamos que nos preguntamos a nosotros mismos, ayer trabajé. Did I work yesterday? Ahora, si le quiero preguntar a alguien más que si trabajó, did he work? Si le quiero preguntar que si él trabajó, did he work? Y así continuamos. Did she work? Did it work? Ese did it work tiene dos significados en inglés. También significa ¿te funcionó? Did it work? Digamos que alguien tiene un televisor malo. Después si quiere inténtalo, ensáyalo. Y le preguntas, did it work? ¿Te funcionó? Did we work? Did you work? And did they work? En este caso, cuando tenemos los ejemplos de lo que hablábamos en el presente simple, de los verbos que cambian, aquí no tenemos que ponernos a pensar en eso, van a funcionar como verbos normales. Quiere decir que con go quedaría did they go, con enseñar did she teach, did you sing, did he study, did we have. Ahora vamos a pensar en pasado.
En pasado hay una tendencia, que es un error, de pensar que todo se va a marcar como ed, y en inglés no funciona así. Luego vamos a ver más adelante cuáles son las reglas de pronunciación para las ed. Pero en el caso de work, vamos a pronunciar work. So I worked yesterday. You worked yesterday. He worked yesterday. She worked yesterday. It worked. We worked. You worked. And they worked. Ahora, tenemos unos verbos que son irregulares. Esos verbos no solamente vamos a poner ed, sino que tenemos que conseguir su modo en pasado simple. ¿Qué quiere decir esto? El verbo go no le podemos poner ed porque eso es un verbo irregular, sino que tiene su propia forma. Esa forma sería went. Entonces quedaría they went, ellos fueron. Teach tiene un pasado. Taught, ella enseñó. She taught. Cantar, sing, tiene un pasado. Sang. Estudiar, studied. Y tener we have en presente, we had en pasado. En negativo quedaríamos siempre con el auxiliar didn't. Con su manera completa, did not. Quiere decir, yo voy a decir I didn't work, it didn't work, he didn't work, she didn't work, it didn't work, we didn't work, you didn't work, they didn't work. Y con eso estamos haciendo siempre el pasado en negativo. Recuerden lo que les digo, pueden hacer la manera contraída como pueden hacer la manera completa. Quiere decir, mientras yo digo I didn't, tú puedes decir I did not. Con los verbos irregulares no tenemos que pensar en este momento ya en el pasado, porque con el auxiliar ya estamos convirtiéndolo en pasado. Quiere decir, yo voy a decir yo no fui. I didn't go. Ellos no fueron. They didn't go. Ella no enseñó. She didn't teach. Tú no cantaste. You didn't sing. Él no estudió. He didn't study. Nosotros no tuvimos. We didn't have.